La primera vez que vi la tumba de las luciérnagas no estaba preparada para el golpe que me da en el corazón. Esta no es la típica peli de estudio Ghibli con magia y finales felices, es una de las historias más crudas y reales que se han dibujado jamás. Hoy en Next Movie vamos a sumergirnos en esta historia para entender por qué, a pesar de los años, el recuerdo de Seita Setsuko nos sigue rompiendo el corazón. La historia comienza en un instante donde ya no hay normalidad posible. Las sirenas suenan, el cielo se ilumina con explosiones y la ciudad entera entra en pánico mientras las personas intentan correr hacia algún lugar seguro sin saber realmente si existe algo así en medio del caos. En ese escenario conocemos a Seita y a su hermanita Setsuko, dos niños atrapados en un mundo que de un momento a otro dejó de ser estable. Lo más duro de esta parte no es la destrucción que vemos alrededor, sino la rapidez con la que todo cambia para ellos. En cuestión de minutos pasan de una vida relativamente común a una realidad donde ya no hay casa, no hay seguridad y no hay adultos que puedan garantizarles protección. Y en medio de todo eso, Seita intenta hacer lo único que puede, mantenerse firme para que su hermanita no sienta el peso completo de lo que está ocurriendo, aunque él mismo también esté completamente perdido. Lo interesante de esta secuencia es cómo Studio Ghibli decide mostrar la guerra. No hay una sensación de heroísmo ni de grandeza, sino una confusión constante, casi silenciosa, donde la belleza visual de algunas luces en el cielo contrasta de forma inquietante con el sufrimiento que provocan. En ese contraste aparece algo muy importante. La infancia de Setsuko todavía sigue intacta en su forma de mirar el mundo, mientras que Seita empieza a cargar con una responsabilidad emocional que no le corresponde por su edad. Y quizá lo más doloroso de este inicio es la sensación de que no hay tiempo para entender lo que está pasando. Todo ocurre demasiado rápido para procesarlo, como si la vida de los personajes hubiera sido interrumpida sin previo aviso. Seita todavía cree, de alguna manera, que podrá encontrar una solución, que podrá cuidar a su hermana y sacarla adelante, aunque no tenga herramientas reales para hacerlo. Setsuko, en cambio, sigue buscando seguridad en él, sin comprender completamente la gravedad de la situación. Después de perder su hogar y quedar completamente solos, Seita y Setsuko llegan a la casa de su tía buscando lo que cualquier niño buscaría en una situación así, un lugar donde puedan sentirse a salvo, aunque sea por un momento. Al principio, ese espacio parece una solución temporal, una pausa dentro del caos, pero muy rápido la peli nos muestra que la guerra no solo destruye ciudades, también transforma a las personas. La casa no es un refugio emocional, sino un lugar donde la tensión comienza a crecer día tras día. La tía no se presenta como un monstruo, sino como alguien que está sobreviviendo en un contexto donde la escasez ha cambiado la forma de relacionarse con los demás, y eso hace que todo sea más incómodo, porque no hay un villano claro, solo personas que empiezan a endurecerse por la situación. El paso de los días, la convivencia se vuelve cada vez más fría. Las pequeñas acciones cotidianas empiezan a cargarse de incomodidad, las miradas cambian y la presencia de los hermanos deja de sentirse como algo natural dentro del hogar. Seita, que todavía intenta mantener cierta dignidad y respeto por los recuerdos de su madre, empieza a chocar emocionalmente con la tía. Prioriza la supervivencia por encima de cualquier vínculo afectivo. En este punto la peli muestra algo muy realista. Cuando los recuerdos son limitados, la empatía también empieza a reducirse, no porque las personas sean malas, sino porque el miedo y la presión les va empujando a tomar decisiones cada vez más difíciles, y en ese ambiente, Setsuko comienza a sentir el cambio sin entenderlo del todo, mientras Seita carga con una responsabilidad emocional que se vuelve cada vez más pesada para alguien a su edad. Lógicamente, este es el momento donde Seita empieza a construir una barrera interna. La forma en que es tratado dentro de la casa, sumando la necesidad de proteger la dignidad de su familia, empuja poco a poco hacia el orgullo y el aislamiento. Empieza a sentir que depender de otros es perder el control, aunque en realidad todavía necesita ayuda más que nunca. Y sabes, a veces el deseo de proteger la propia dignidad puede convertirse en el primer paso hacia la soledad, porque Seita no solo está intentando cuidar a su hermanita, también está intentando no romperse frente a un entorno que lo hace sentir cada vez menos importante. Y en ese intento, sin darse cuenta, empieza a alejarse de cualquier posibilidad de apoyo real. Con el paso del tiempo, la convivencia en la casa de la tía se vuelve cada vez más difícil de sostener emocionalmente. Ya no se trata solo de incomodidad o tensión diaria, sino de una sensación constante de no pertenecer. Seita empieza a notar que cada gesto, cada comida compartida y cada conversación
relación están atravesados por una especie de fricción invisible, como si su presencia y la de Setsuko fueran un recordatorio permanente de una carga que nadie quiere asumir. La tía, que al inicio todavía mantenía cierta paciencia, comienza a endurecer su trato, no desde la maldad, sino desde el agotamiento y la lógica de supervivencia. Y en ese ambiente, los hermanos dejan de sentirse como familia y empiezan a sentirse como un problema dentro de un hogar que no les pertenece. Es en ese punto donde Seita empieza a transformarse de manera silenciosa. Él todavía es un niño, pero las circunstancias lo obligan a adoptar una postura que no le corresponde. Quiere proteger a su hermanita, quiere mantener su dignidad y quiere demostrar que puede sostenerla sin depender de nadie, aunque en el fondo no tenga las herramientas para hacerlo. Ese orgullo no nace de la fuerza, sino del dolor, de la incomodidad de sentirse rechazado, de la vergüenza de depender de otros y de la necesidad de mantener intacta la imagen de su madre dentro de su memoria. La peli muestra con mucha sutileza cómo esas emociones, en lugar de ayudarlo, empiezan a aislarlo poco a poco. Cada vez que decide no ceder, no hablar o no adaptarse, está también cerrando una puerta más hacia cualquier tipo de ayuda posible. Lo más triste de este momento es que la decisión de irse no se siente como un acto de valentía, sino como una consecuencia inevitable de todo lo anterior. Seita no abandona la casa de la tía porque tenga una solución mejor, sino porque emocionalmente ya no puede soportar el entorno en el que está, y aunque en su mente eso representa libertad y protección para Setsuko, la peli deja entrever una pregunta muy dura. ¿Qué pasa cuando el orgullo de un niño pesa más que su propia capacidad de sobrevivir? A partir de aquí, la historia empieza a moverse hacia un espacio mucho más frágil, donde la independencia deja de ser una decisión y empieza a convertirse en una forma de aislamiento silencioso. Después de abandonar la casa de la tía, los hermanos intentan construir algo que se parezca a un hogar en un refugio abandonado. No es un lugar cómodo ni seguro en el sentido real, pero para ellos representa libertad, la sensación de haber recuperado el control de su propia vida, aunque sea en condiciones extremadamente difíciles. Por primera vez en mucho tiempo, no hay reproches, no hay tensiones externas y no hay miradas que los hagan sentir fuera de lugar. Solo están ellos dos, intentando sobrevivir con lo poco que tienen y con la idea de que, de alguna forma, podrán salir adelante por su cuenta. Y en ese intento aparece una de las partes más difíciles de la historia. Seita trata de mantener viva una rutina mínima para que Setsuko no pierda del todo la sensación de infancia, como si pudiera reconstruir un mundo seguro dentro de un espacio completamente aislado. En ese entorno donde la película nos regala uno de los momentos más delicados y simbólicos, las luciérnagas iluminando la oscuridad del refugio crean una atmósfera que por un instante parece suspendida fuera del dolor que venían viviendo. No hay guerra en ese pequeño instante, no hay rechazo ni hambre visible, solo una luz tenue que parece darles un respiro emocional, pero precisamente ahí está la intención más profunda de la peli. Esa belleza es tan frágil como la situación de ellos. Las luciérnagas viven muy poco y su luz desaparece casi tan rápido como aparece, igual que la estabilidad que Seita intenta construir para su hermanita. La escena no necesita decir nada para transmitirlo, basta con verla para entender que ese momento de calma no está destinado a durar. Al día siguiente, cuando Setsuko entierra a las luciérnagas, la peli alcanza un nivel emocional muy fuerte sin recurrir a ningún tipo de exageración. Ella no entiende completamente lo que significa, pero ya empieza a sentir su presencia de forma natural, como parte de su realidad cotidiana. Ese gesto tan simple refleja un cambio profundo en su forma de ver el mundo. La inocencia no desaparece de golpe, sino que se va transformando en una comprensión temprana de la pérdida. Y ahí la peli deja una reflexión muy clara sin necesidad de explicarla directamente. Incluso en los momentos más pequeños y aparentemente tranquilos, la guerra sigue estando presente, moldeando la forma en que los niños entienden la vida, el cariño y la desaparición de aquello que aman. A medida que el tiempo avanza, la vida en el refugio deja de tener cualquier ilusión de estabilidad. Lo que al principio parecía una decisión de libertad se convierte poco a poco en una lucha diaria por sobrevivir. La comida empieza a escasear, los días se vuelven más largos y silenciosos, y la energía de los hermanos comienzan a disminuir de una forma que ya no se puede ocultar. La peli no necesita mostrar grandes eventos para transmitir lo que está ocurriendo. Basta con observar su rostro, sus movimientos más lentos y la forma en que cada acción cotidiana se vuelve más difícil que la anterior. En este punto, Seita sigue intentando cumplir con el papel que él mismo se impuso. Quiere ser el protector, el responsable, el que encuentra soluciones incluso cuando ya no parece haber ninguna, pero la realidad es que cada vez está más perdido. Él quiere cuidar a su hermana, pero el entorno ya lo ha
superado emocional y físicamente, y aún así sigue aferrándose a la idea de que rendirse no es opción, aunque eso lo lleve a tomar decisiones que no logran cambiar el resultado. Este tipo de orgullo silencioso no nace de la fuerza, sino del miedo a aceptar que ya no hay control sobre la situación. Mientras tanto, Setsuko es quien más refleja el impacto real de la falta de alimento. Su forma de ver el mundo empieza a cambiar de manera muy sutil, casi sin darse cuenta. Juega, imagina, intenta transformar la realidad en algo más amable para poder soportarla, pero poco a poco su cuerpo ya no acompaña su imaginación. Y en ese constante entre la inocencia que todavía existe en su mente y el deterioro físico que ya es evidente, se encuentra uno de los puntos más dolorosos, porque en este momento ya no estamos viendo solo una historia de guerra, estamos viendo cómo se va perdiendo la niñez en silencio, sin que nadie pudiera detenerlo. En sus últimos momentos ya no se siente como una historia que avanza, sino como una despedida inevitable. Seita, completamente agotado, sigue intentando sostener lo imposible mientras Setsuko se debilita cada vez más. No hay una gran resolución ni un cambio repentino que lo arregle todo, solo una realidad que se va imponiendo sin prisa, como si la peli misma entendiera que ya no queda espacio para la esperanza. El cierre nos lleva nuevamente a la estación, donde Seita aparece solo entre personas que siguen con sus vidas sin detenerse. Las personas pasan, el mundo sigue, pero la experiencia de estos dos hermanos queda suspendida en un rincón de la memoria. ¿Sabes? Hay vidas que se pierden no solo por la guerra, sino también por la indiferencia de un entorno que no supo o no quiso verlas a tiempo. Y al final, la tumba de las luciérnagas nos enseña que el orgullo excesivo y la falta de empatía son tan destructivos como cualquier conflicto externo. Espero que este análisis te haya ayudado a ver esta obra desde otra perspectiva. Si este recorrido por las emociones del cine te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.